Estamos una vez más listos y vamos a empezar y vamos a aprovechar los minutos que se nos van volando. Esta hora esperemos que seamos una vez más de bendición para todos los oyentes o los que nos están viendo en YouTube o en Facebook. Y en esta ocasión vamos a estar basados ahí en 2 de Corintios capítulo 6 y capítulo 7 y en San Juan capítulo 6 verso 60. Y luego este título, ¿qué dura es tu palabra? El título siempre tiene la base de la enseñanza y con este título pues lo vamos a tratar de, como decir, de ampliar. Hermano Alberto, ¿qué dura es tu palabra? Para usted, en lo personal, ¿ha sido dura la palabra? No. No ha sido dura la palabra. Ni para mí, hermano, de veras, para mí no. 43 años yo tratando de servirle al Señor. Cuando oigo que muchos se quejan de que no, que está muy difícil, pues yo considero que cuando la persona verdaderamente se arrepiente y trata de servirle a Dios de corazón, no va a ser dura, no va a ser duro el camino del Señor, jamás va a ser duro, porque yo lo hubiera experimentado en 43 años, que hubiera dicho, no hombre, está tremendo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque yo hice mi decisión y cuando uno hace su decisión con todo su corazón, las cosas son diferentes. Pero cuando la persona está veremos, Alberto, entre sí, ¿no? Ahí es donde entra eso que duro está. Amén. Cuando la persona está tibia, que tiene un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia. Andele. O sea, es mitad cristiano y mitad mundano. Exactamente. Entonces ahí es donde la palabra se le hace dura. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la palabra lo está juzgando. Amén. Porque la palabra lo está cuestionando. ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a servir, dice el Señor, o le vas a servir a Satanás? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentar la primera escritura, donde ahí en San Juan, hermano Alberto, en el capítulo 6, verso 60, léamelo por favor en nombre del Señor, y vamos a mirar dos varones, le vamos a poner a nuestro Señor Jesucristo, el varón de varones, donde los discípulos patalearon. Y luego aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 6 y capítulo 7, vamos a mirar que los discípulos también patalearon, pero renegaron, pues, y luego aparte de renegar, reconocieron que la palabra estaba dura para ellos. Entonces pero ya no fue con Jesucristo, sino que fue con Pablo. Primero ahí que nos dice en San Juan capítulo 6, verso 60, hermano. Bueno, pero antes de que me lo lea, hermano, qué casualidad que en este capítulo 6, un 6, verso 66, los discípulos se regresaron. En esos versos se regresaron, pero qué casualidad que yo lo puedo aplicar los 3 seises, San Juan 6, 66, en personas que retrocedieron y ya no quisieron nada en el camino del Señor. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 6, verso 60 en adelante, hermano Alberto? Dice así la palabra del Señor: al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Cuestiona. Amén. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Santo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El 66, hermano, ahí están los 2 seises que estoy hablando. Capítulo 6, verso 66, tiene los 3 seises. Y luego, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué te parece ese número? ¿Será casualidad, Alberto? ¿Será coincidencia?
que echa a volar la mente, hermano. Tiene los 3 seises, que es el número de hombre. Cuando el hombre quiere servir a Dios como hombre, como humano, no la va a hacer. No la va a hacer, olvídese. No la va a hacer por nada del mundo. Entonces, es muy importante que nosotros nos ubiquemos con qué espíritu le queremos servir a Dios, sino con el espíritu del hombre o el espíritu del hombre, pero con la ayuda de Dios. A ver, Alberto. Amén, es correcto. Si lo quiere hacer usted con las fuerzas propias suyas, personales, pues no va a lograr nada. No, nada, hermano, nada. Sin embargo, si usted deja que Dios haga lo que usted no puede hacer, ahí la cosa es diferente. Amén, hermano. Ahí las cosas empiezan a trabajar de una manera diferente, que quizás usted se va a sorprender y va a decir, wow, pero pues si yo no hice nada. Pues por claro, eso. Porque si usted hubiera querido hacer algo, no iba a poder. Aleluya, amén, aleluya. Mas, sin embargo, el que puede hacer todo, el que lo puede cambiar, el que lo puede transformar, el que puede guiarlo por un camino nuevo, es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué gran diferencia, hermano. Claro que hay una gran diferencia. Por esa razón, a mí no se me ha hecho pesado, hermano. Porque cualquier problema, acudimos a la palabra, acudimos a la oración, acudimos a ese refugio. Pero cuando uno estaba sin Dios y sin esperanza, el único refugio de uno era la cantina, el burdel, los bailes, andar de adúltero. Esas eran las puertas a que Satanás nos tenía preparadas y bien abiertas para que entráramos fácilmente y aparentemente encontrar como un escape. Pero no, esa es la puerta. Esas son las puertas que ofrece Satanás para las personas que no tienen su confianza en Dios. Pero cuando usted tiene su mirada en el Señor, no, hombre, todas las cosas, por dura que venga, vamos a salir. Y me ha sacado de muchas en 43 años, poquito más de 43 años, me ha sacado de muchas, hermano. Por eso me regreso a eso mismo que te estoy comentando, hermano Alberto. ¿Qué es lo que miras? Capítulo 6, verso 66. Lo voy a leer, hermano, una vez más, se lo voy a repetir para que lo desglosemos un poquito. Verso 60, tiene un 6 también. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, si no eran discípulos, Alberto, no eran oyentes, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de los discípulos, ese es el problemón, y eran discípulos, muchos de los discípulos se regresaron atrás y ya no andaban con él. No eran oyentes, Alberto. Ese es un detalle muy importante. ¿Qué es lo que alcanzas a captar del verso 60 al 66, Alberto? ¿Qué alcanzas a mirar? Wow, está hermosa la palabra. Al oírlas, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Si usted y yo nos ponemos a analizar la Biblia completa, no es un miel de rosas, no es un pétalo la palabra del Señor. Nos habla fuerte, nos habla duro, nos habla directo. A la yugular, hermano. Nos dice bestias, nos dice animales, puerca. Y somos como la puerca que después de limpiada se vuelve al seno. Somos como el perro que después de que vomita su comida se vuelve y se la vuelve a tragar. Aleluya. Refiriéndose al pecado que hermano, cuando ya fuimos limpiados, ya fuimos transformados, nos volvemos otra vez a embarrar, ensuciar, a meternos en el pecado. Por eso nos habla de esa manera, pero nos habla por amor.
No porque el Señor Amén, nos quiera amén. lastimar, Amén. no porque el Señor quiera faltarle al No. respeto a nadie, no. Por eso, Nos habla amén. de esa manera para ver si así podemos entender, porque somos tercos, cabezones, somos necios, Amén. somos Hasta fatuos. las mangas, Así nos hermano. dice el Señor, insensato, Amén, fatuos. fatuos. Oh, No, Gálatas, no, no, no. insensatos, le No, dice no, el Señor. no, no. ¿Quién os fascinó? ¿Quién? Los engañó ¿Quién nos engañó? a seguir ¿Qué la pasa verdad? con ustedes? Por eso el Señor dice claramente, Dios no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es lo que está hablando el hermano. Dios habla duro, pero es para proceder al arrepentimiento, no para irnos a batir al pecado. Porque muchos en lugar de afirmarse en la palabra, se embarran más, se ensucian más, blasfeman más. Y en el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso irse también ustedes? Fíjese, hermano, si Dios anduviera de alcahuete, Alberto, dándoles una sobadita en el humo, le ha dicho, no, por favor, no, discúlpenme. No se vayan, No no, se- no les vuelvo a hablar así, perdónenme. ¿Verdad, hermano? Aquí no está eso, hermano Alberto. no, O sea, no. ¿aceptas la palabra o no aceptas la palabra? Satanás tiene reglas, hermano. Las aceptas así como él las pone. ¿Quién no tiene derecho a cambiarlas? Satanás tiene reglas. La iglesia tiene reglas, la palabra tiene reglas, Dios tiene reglas. Porque algo que no tiene reglas no tiene disciplina. Y todo debe de tener una disciplina y un orden. Entonces, tanto su trabajo tiene reglas, tiene un orden. ¿O no, Alberto? Claro que sí. Ahí en la maquiladora donde usted trabajaba, usted podía hacer lo que le daba su regalada gana. No podía. Tenía un horario, tenía una entrada, tenía una salida, tenía que coser bien, tenía que... A ver, Alberto, Sí, dinos. claro. Tenía que respetar las reglas internas que hay dentro de una empresa. O ahí se va. Cada empresa tiene, Amén. cada empresa tiene su reglamento interino y ¿Cuándo? tienes que sujetarte. Claro que a veces uno no hace caso omiso de ciertas reglas, Amén. pero siempre tienes que respetar y sujetarte a las reglas. Entonces aquí en el verso 67 Dios haga de cuenta diciendo, ¿te sujetas o qué pasa contigo? Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Cuestiona, Alberto, tiene un signo de interrogación. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no los ha escogido yo a ustedes, los 12? Y uno de ustedes es diablo, es enemigo, eso quiere decir diablo enemigo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Fíjese qué tremendo, hermano, ¿se quieren ir? Nos está dando ese libre albedrío, hermano. Claro, Para sí. mucha gente que no cree en el libre albedrío, que dice, no existe el libre albedrío. Sí existe el libre albedrío en la Biblia. Y aquí está uno de ellos. ¿Le está dando a escoger sí o no, hermano? Sí, claro. ¿Se quieren ir también ustedes? Claro, no, nadie puede estar a la fuerza. ¿Usted está a fuerza aquí, hermano? No, claro que no. Los años que usted está tratando de servirle al Señor, el Señor lo trae a chaleco, a fuerzas. A mí, no, claro que no. A ver, hermano. A mí me han cuestionado. Amén. Porque en veces me invitan a hacer ciertas actividades en los domingos. Por ejemplo, ir a jugar golf, ir a pescar o ir a jugar soccer. Y yo le digo, no puedo. Pero ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes dejar la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué estás atado a la iglesia? ¿Qué te obligan? No, a mí nadie me obliga. No, es algo, es algo especial. Yo tengo un compromiso que yo hice con Dios. ¿Cuándo hice ese compromiso? Cuando fui salvo de esta perversa generación, cuando Dios vino a mi vida, Amén. cuando Dios entró a mi corazón y me dio una segunda oportunidad. Ahí yo hice un compromiso con Dios. Yo no hice compromiso con usted, pastor, ni con la iglesia. Ni yo. Yo el día Amén. que no quiera ir, no voy a ir. Ay, se acabó el asunto, amén.
Pero yo puedo decidir. ¿Por qué? Exactamente. Porque yo tengo el libre albedrío de decidir si estoy o no estoy. ¿Y qué puede aconsejar usted a las personas que dicen que no hay libre albedrío, No, hermano? claro que sí hay libre ¿Hay o albedrío. no hay? Claro que sí. Todo acto, toda consecuencia que uno practica Amén. es decisión propia de cada persona. Y tenemos la mente abierta y no somos unos niños que no sabemos. Ay, ¿a poco pequé? ¿A poco usted no sabe que ir a adulterar y ya estás casado, usted no entiende que está mal? ¿O meterse a la cantina y andar ahí bailando con la mujer ajena? ¿O andar en los bailes, en los burdeles? ¿O andar de hocicón, de marranazón, de ratero, de transero? ¿A poco no entiendes que está mal? Y no estoy hablando de hermanos, estoy hablando del mundano que simplemente vive su vida sin cuerda, sin ninguna sujeción a nada. Hace lo que le da su regalada gana. Y usted sabe perfectamente que si roba o si se pasa un alto trae consecuencias. Ahí está. Si usted se pasa un alto en rojo y usted sabe perfectamente que se pasó alto, ¿usted qué espera? No. ¿Que le den un abrazo, que lo feliciten o qué? ¿O que le den un ticket? No, primeramente lo que voy a... Ese es uno, y consecuencias. Aleluya, vienen las consecuencias. Claro. Y usted sabiendo que no debería haberse pasado. Así muchos se han pasado en el pecado. ¿Ven? Y luego no quieren pagar las consecuencias. Y piensan que con un I'm sorry, piensan que con un discúlpame se arregla todo. Y ya basta de andar con tantas disculpas. Vale más que mejor refrénenos nuestra vana manera de vivir. Refrénenos nuestra lengua, como dice Santiago capítulo 3, que habla de la lengua. Que le pongamos freno. ¿Para qué le vamos a poner freno? Para evitar consecuencias, y las consecuencias a veces son irreversibles. Nos metemos ahí en 2 Corintios capítulo 6. ¿Qué nos dice la escritura? Así pues nosotros, Alberto, ¿qué dice ahí? 2 Corintios capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¡Santo! He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, Santo. En ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, Aleluya. Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero también conocidos, como moribundos, mas he aquí, Aleluya. Vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Hasta ahí, hermano. Mire, qué tremendo, hermano. Si te pones a examinar lo que acabas de leer, hermano. Humanamente. ¿Yo qué voy a andar haciendo en ese camino? Humanamente. Humanamente, cuando usted no valoriza la salvación y que no reconoce que va a haber un juicio y que no reconoce que va a haber una resurrección para justos e injustos. Amén. Cuando usted no reconoce y lee esto y te invitan a que te metas a estas broncas, no, pues cualquiera va a dar reversa. Le voy a repetir del verso 13 al verso 10. No dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea insultado o no sea blasfemado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, porque se necesita bastante, pero que venga de Dios, en tribulaciones, problemas, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia y diestra y poder a siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, o sea, justos, derechos, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y qué tremendo está aquí. Como entristecidos, mas siempre gozosos, felices, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, mas teniéndolo todo. A ver esas cualidades, Alberto, por favor, danos una rasuradita, por favor, ahí. Más de 30 cualidades hay aquí. ¡Aleluya! Desde el versículo 3 al versículo 10. Échame ese trompo a uña. Segunda de Corintios, capítulo ¡Wow! 6, versículo del 3 al 10. ¡Aleluya! Muchas cualidades de las cuales el Señor nos recomienda. ¡Aleluya! Que practiquemos los que somos de Cristo. Tenemos que mirar todo esto. Amén, hermano. No nos damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea blasfemado, no sea avergonzado. Sí. Y para que eso suceda, tenemos que llevar toda esta lista que aparece aquí, pastor. Amén, amén. Parece poquita cosa, pero no, es un buen paquete. En resumen, es algo especial. Es un señor paquete. Es algo especial, algo hermoso, que no cualquiera se quiere aventar ese costal. Hermano Alberto, ¿usted podría cargar este costal solito, claro que solo sí, sin claro Cristo? Que sí. Sin Cristo. No, sin Cristo no. Ahí está, ¿verdad sin que Cristo no, porque la misma palabra me enseña y me dice que yo todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Nuestra Filipenses 4:13 dice eso. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Muchos decimos o ponemos texto. ¡Aleluya! No, es que yo no puedo. No vas a poder. No, pues no. Y está diciendo verdad. Es correcto. No, es que yo no puedo dejar de tomar. Qué bueno no, es que yo diga no puedo eso. dejar de fumar. Qué bueno es que yo diga. no puedo. Correcto. Lo reconoce que no puedes. Mas sin embargo, lo que no estás reconociendo es que hay alguien que sí puede hacer que tú puedas lograrlo. Por eso el Señor lo repite y lo recalca y dice, nada, pero nada podemos hacer sin Él, sin la ayuda de Él. Amén. Nada. Amén. Si un dedo movemos es por la voluntad de Dios, hermano Alberto. Si un pájaro se cae a la tierra es por la voluntad de Él. Si se muere el pájaro o revive el pájaro o lo que sea es por la voluntad de Él. Amén. Si las gotas del agua caen de arriba hacia la tierra es por su bendita misericordia. Hay partes áridas que no cae ni una gota, que desean en su corazón que caiga. Y el único que manda la lluvia es Dios. El único que hace las cosas posibles es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el único que nos va a poder ayudar a llevar nuestra cruz como debe de ser es nuestro Señor Jesucristo para siempre. Todo esto que acabamos de leer desde el verso 3 hasta el verso 10 es un paquetote que un humano no va a poder cargarlo ni caminarlo nada. Por eso muchos de los discípulos miraron la palabra y dijeron, no hombre, no, pues ¿quién va a hacer esto? Y se regresaron porque no les gustó como estaba hablando Jesús. Y esta palabra a Pablo no le gustaba. Esta carta a los 2 Corintios la escribió Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está advirtiendo para que no te estés quejando, Alberto. Oh, hermano Romo, si hubiera sabido, ni me meto. Nos está advirtiendo lo que viene. Claro. Nos está advirtiendo, nos está preparando para que cuando venga el golpe bajo, Alberto, en lugar de pandearnos, nos levantemos, nos enderecemos, erguidos, como dice su palabra. Erguido quiere decir que nos enderecemos y tener nuestra vista en ese Todopoderoso. Y por eso Él dice claramente que el que viene a Él nunca será rechazado. Y si no va a ser rechazado, va a ser protegido. Porque así como la gallina protege a sus polluelos, así nos va a proteger el Maestro. Y nos va a seguir protegiendo si es que no nos salimos de ese amparo, de esa protección. Alberto, añádale por favor ahí del 3 al 10 algo, hermano. Por eso el mismo Señor nos dice en su palabra,
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, bueno, ándele. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te aguarda. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Él es el Dios, el Todopoderoso. Por eso, él, con la fuerza del Señor, heme aquí. Es como las cosas pueden suceder, porque de lo contrario nada va a pasar. Así brinques, saltes, patalees, llores, hagas lo que hagas, no va a suceder nada. Hermano, me estoy riendo, hermano Beto. Yo pensaba que ibas a decir, con el Todopoderoso, cuando uno pone su mirada en el hombre, vamos a fracasar totalmente. ¿Y por qué vamos a fracasar? Porque mucha gente pone su confianza en el que tiene enfrente, en el que está predicando humanamente. Debe de creer a la palabra que está predicando, pero no debe de confiar en esa persona, porque mientras que seamos humanos, estamos expuestos a fracasar, y peor cuando la gente pone esa mirada, porque hay mucha gente que sí pone la mirada. Claro que sí. Que si se muere fulano de tal, no, pues ellos tampoco ya no sirven al Señor. Que si él se retira de servir al Señor, también ellos cuelgan los guantes. No. Entonces, ¿a quién está siguiendo? ¿Está siguiendo al hombre o está siguiendo al Todopoderoso? Por eso en el verso 11 y 13 sigue diciendo la palabra del Señor de esta manera. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No están estrechos en ustedes, pero si somos estrechos en ustedes, en su propio corazón. Verso 13. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también ustedes. Verso 14. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y en qué concuerda Cristo con Beliar, o sea, con el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿En qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué tremendo, hermano Alberto. Mira, desde ese verso 11 hasta el verso 18 está sellando la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Amén. Amén. Dinos algo, hermano. Qué bien nos habla ahí el Señor. Por eso nos da un breve consejo. Primero, en el versículo 3 al versículo 10 nos da unas recomendaciones a nosotros los creyentes, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de estar parados. ¿Para qué? Para que no seamos vituperiados. Amén. Sin embargo, en el versículo 14 nos da otra enseñanza más, un ejemplo. Y nos dice, no nos unamos en yugo desigual como los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hasta ahí, hermano. Amén. ¿Qué me puedes explicar de ese verso 14, hermano? ¿Qué crees que nos está iluminando la mente? Hay muchos ejemplos, pastor, y uno de ellos es, por ejemplo, si vamos a suponer que yo soy soltero, ¿verdad? Amén. Y yo ando buscando una compañera, pero no la ando buscando en la iglesia, la ando buscando allá en la cantina. Aleluya, alábale, hermano. Allá en el mundo, allá afuera. Exactamente, aterrado totalmente. Aquí yo estoy haciendo un yugo desigual. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le dice el Señor que es un yugo desigual?
Hermano, si usted cuando conoce cómo trabajan el arado, los bueyes, Amén. si usted amarra a un buey con una vaca O con un asno. o con un burro, No, pues va a quedar el surco chueco. ¿quién va a tener más fuerza ahí? El buey. El buey, desde luego. Amén. Va a jalar al burro para un lado, mas sin embargo, si usted pone dos bueyes, No, pues, van a jalar parejitos, exactamente. van a trabajar al mismo lado. Así mismo yo, si me consigo una compañera del mundo, pues el domingo en lugar de ir a la iglesia me voy a ir al baile. O al revés. O al revés, en lugar de la mujer irse al baile, pues la voy a llegar a la iglesia, pero es raro que suceda Amén, eso. amén. Por eso nos está aconsejando qué tiene que ver la luz con las tinieblas. La luz somos los hijos de Dios y los hijos de Dios no tenemos permiso de parte de Dios en andar buscando una compañera fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a traer desgracia para nuestro matrimonio. Porque tarde que temprano va a haber jaloneo, tarde que temprano el surco va a salir chueco y eso no es correcto. Por eso no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y luego él dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Qué negocios tiene un cristiano con una mundana? ¿Qué, o al revés, qué negocios tiene, hermano, andar buscando un varón de allá de que va a ser todo lo contrario lo que la palabra de Dios nos dice? Entonces, ahí, hermano, en el verso 15, ¿y qué concordancia o qué concuerda? O sea, que ¿en qué se relaciona Cristo con Belial? Belial significa Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué coincide? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tampoco choca. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es perfeccionar la santidad en el temor de Dios, Alberto? ¿Qué es? Limpiarnos, usted, ándele. purificarnos, santificarnos. ¿Buscar qué? Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Apártese de qué? Apártese de toda inmundicia Y de iniquidad. y de iniquidad. Todos los que invocan el nombre del Señor. Amén. Hermanos, aquí nos está aconsejando, hay reglas, volvemos a lo mismo, están las reglas. Hermano, ¿qué nos quieres añadir algo ahí, hermano? Dice ahí en el versículo 17, dice, por lo cual salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Muchos santo. ya hemos salido de allá de ese lugar. Amén. Su servidor de allá viene, de allá Yo salió. también, de allá salí. De allá me trajo el Señor. ¿Para qué? Para que ahora mirara lo que antes practicaba que no podía ver, que yo Amén. creía que estaba correcto, Amén, que hermano. yo creía que estaba bien, Amén, que hermano. no le hacía daño a nadie. Hermano Alberto, ¿y si acaso usted, Dios le da ese privilegio de ir a ese barrio, a esos camaradas, va a ser otra vez como usted era antes, o va a ir a compartirles este tesoro que hemos recibido en vasos de barro? No, Aleluya. tengo que llevar la palabra de salvación. Claro. Tengo que, el Señor le dijo al endemoniado gadareno, mira, ve a tu casa, ve a tu parentela, Amén. y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia Amén. de ti. Así Amén. como ha tenido misericordia de mí y cómo me ha transformado. Y qué bueno que pueda yo llegar con aquellos que me conocieron, Amén. que supieron lo que el hermano Alberto era, lo que el era. hermano Alberto practicaba, para que no venga, para que no llegue yo y diga, este es pura mentira. Exactamente. Se vendió, lo
vienen nomás a querer quedar bien, no. Y lo que feo que usted sea el instrumento para que se burlen de Dios, hermano. No, Y que claro se burlen de la iglesia, claro que se no. burlen de los cristianos. No, hermano. No, Por no. eso la palabra de Dios dice, hay de aquel que es piedra de tropiezo para aquellas personas. Amén. ¿Y cómo se vuelve uno piedra de tropiezo, hermano Alberto? Cuando practicas el pecado, Amén. cuando eres cristiano, pero te miran tomando cerveza en No, tus ahí está. fiestas, te miran haciendo fiestas mundanas, Correcto. te miran haciendo cosas que no son agradables delante del Señor y la gente te cuestiona. Quizás no te lo va a decir a ti. Pero pero ya aprendiste la mecha, ahora paga. A la persona no le van a decir, oye, mira la hermana o mira el hermano, ¿qué no va con ustedes a la iglesia? Eso, a mí me lo han dicho. Sí, a mí por eso lo estoy Me lo han testificando. dicho muchas veces. Oye, pero allá en su fiesta estaba entrada bailando, No, sí, estaba hermano. entrado, mira, y que esto y que el otro, y ¿No? Y ¿Qué- buenos para qué clase casar a los de cristianos. hermanos van ahí con ustedes. Amén. Qué vergüenza y qué tristeza. Y luego, no, pues con el hermano Romo, y le me echa la culpa a mí para acabarla. Hermano, Sí, porque me echa la culpa a mí. ¿Yo qué culpa tengo si yo también soy oveja? Yo también estoy luchando para salvarme. Y yo voy a tratar de santificarme y limpiarme y hacer lo mejor que yo pueda conforme a mis fuerzas y con la ayuda de Dios. Venceremos en el nombre del Señor. Vamos a entrarle al capítulo 7, donde entra un consejo duro, donde los discípulos se quejan un poquito con Pablo. Vamos ahí, hermano Alberto. Así que, amados, dice ahí el capítulo 7, 2 Corintios, capítulo 7, así que, amados. así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta ahí, hermano. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionar esa hermosa santidad, hermano? Claro, como lo dije anteriormente, limpiándonos, santificándonos, purificándonos y leyendo la palabra, Y ayudando metiéndose. y metiéndote a la olla. Amén, Porque hermano. de lejos, hermano, dice que los toros se ven De lejos. de lejos, pero no es lo mismo cuando estás adentro, cuando miras de cerca las cosas. Dijo uno, a los balazos y a los trancazos poco le entran, al ayuno y a la oración poquito le entramos en el nombre del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en vuestros corazones, que está en nuestros corazones, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto a ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones o problemas o congojas. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Hubo bastantes conflictos. Fuera, conflictos dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes y nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con la venida, sino que también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber nuestro gran afecto, nuestro llanto, nuestra solución por mí, de manera que me regocijé aún más. Verso 8 es donde quería llegar. Porque aunque os se ponen tristes con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, los contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados o porque se hayan puesto tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida
padecieras por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí están reconociendo que la carta está poquito pesada, Alberto. Amén, es correcto. Los discípulos. Sí. En San Juan capítulo 6 están quejando con Jesús. Y aquí están viendo que las palabras están un poquito pesadas de parte de Pablo. Pero es lo mismo, hermano. Este manuscrito y San Juan y toda la Biblia es lo mismo. Lo hable quien lo hable, sea Mateo, sea Lucas, sea Juan, sea Pablo, quien sea. Todos son inspirados por el Espíritu Santo. Dios no iba a permitir que se escribiera aquí una cosa, una sandez o algo que no estuviera correcto. Por eso, en el verso 8, lo repito, Alberto, porque aunque se pusieron tristes con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, o sea que escribió y dijo, ay, les va a ir mal estos hermanitos. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, los puso tristes. Amén. ¿Por qué los pondría tristes, Alberto? Dale otra rematada ahí. Porque esa carta iba directa, iba a la yugular, como decimos. Esa carta iba fuerte, porque aunque os constricte con la carta, o sea, aunque los ponga tristes, no me pesa. No le pesa, ¿no? Aunque entonces lo lamente. ¿Por qué? Porque él seguramente seguro, estaba seguro lo que claro. decían esas palabras. Amén. Duras, fuertes. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó, los puso tristes. Pero ahora me gozo en el versículo 9. Cuando él le recapacitaron, No porque hermano. hayan sido constrictados, o sea, no porque la palabra los haya lastimado, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Esa carta les sirvió a ellos para levantarse nuevamente. Y corregirlos, para hermano. corregir ese defecto, ese mal camino que estaban tomando. Estos hombres, quiero suponer que se estaban desviando de la verdad. Amén, hermano. Se estaban yendo por el camino que Pablo no les había enseñado. Amén, correcto. Y tuvo que mandarle la carta, ¿para qué? Para corregirlos, para volverlos a meter al carril. Y la carta iba fuerte, la carta iba dura. Amén. Así como toda esta carta, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Amén. dura, es fuerte. Pero esa carta nos sirve ¿para qué? Para bien de nuestra vida, para salvación, para vida eterna. Amén. No para el Señor lastimarnos, no para el Señor insultarnos o maltratarnos, no. El Señor por amor, dice en sus palabras, en sus manuscritos, por amor. Por eso Pablo, hermano, cuando le escribe a Timoteo, cuando le dice, toda la escritura, Alberto, correcto, toda la escritura es inspirada por Dios, hecha para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, Amen. Hecha para redarguir. ¿Qué es redarguir? Para corregir. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué texto tan poderoso, hermano? Hermoso. Te está diciendo para qué es la palabra, Alberto. Claro, para bien, para propio bien de uno. No te está dando vueltas. No. Pero que me dolió, pues algo está mal. Claro, si te duele es porque algo está mal. Correcto, algo está mal. Y Dios lo quiere arrancar. Correcto. Esa mala actitud, Dios la aborrece. Dios nos ama a nosotros, nos ama, pero aborrece la actitud, aborrece el pecado. ¿Y qué nos sigue diciendo el verso 11, el hermano Alberto? Porque he aquí esto mismo de que haya sido constituido según Dios. Cuestiona qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho
Mas nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu para todos vosotros. Aleluya. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también vuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué tremendo, hermano. Hermoso. Ahí sella ese capítulo tremendo, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que compartir estamos repitiendo este mismo volumen que ha sido sacudido, ha sido blasfemado, lo han querido desaparecer. Esta escritura todavía sigue cambiando corazones, sigue transformando gente que verdaderamente quiere conocer a ese creador. Cuando la persona verdaderamente quiere conocerlo, lo va a lograr. Me acuerdo yo cuando me acerqué a la iglesia y luego yo decía, ellos dicen que Cristo los cambió. Pues yo quiero conocer a ese que Cristo los cambió. A mí, yo decía, a mí no me cambia nadie. A mí. Así hablaba yo, a mí no me cambia nadie. Yo estaba hablando por mí mismo, porque yo no conocía ese poder que verdaderamente transforma al ser humano. Entonces cuando usted lo cala, cuando usted lo experimenta y cuando sientes ese cambio que usted nunca cambió solo. Nunca cambió solo. Por eso viene este testimonio. Y mi testimonio, el testimonio del hermano Alberto, el testimonio de cada uno de los hermanos que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, van a entender este libro. Y por muy difícil que venga la palabra, nos vamos a gozar. Y para mí, entre más fuerte que venga la palabra, hermano, yo glorifico más a Dios. ¿Por qué? Porque la recibo y reconozco que esta es palabra de Dios. Y esta palabra es para cambiar, transformar, rejuvenecer en el espíritu y ser mejores cada día. Para eso es la palabra. Por eso el Señor dice, hay disciplina que al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto apacible. Mira, Alberto. Qué hermoso, qué hermoso. Hay disciplina. Correcto. ¿A quién le va a gustar que lo corrijan? A nadie, a nadie. ¿Usted cree que a su hijo le gusta que lo corrijan, que le den pau pau? No. Pero tiene un propósito la corrección, siempre y cuando que sea con un propósito. Claro, el Señor dice que al que mucho lo ama, mucho ¿qué? Lo castiga. Lo castiga. Y al que recibe como hijo, lo castiga y lo reprende. ¿Por qué? Porque no le gusta como venimos. Por eso. Repítalo conmigo. Hay disciplina que al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después que usted recapacita, trae fruto apacible, agradable para su alma, para su vida. Fue cuando usted recapacitó y dijo, oye, cuando reconoce que estabas en un error, estabas equivocado. Qué hermoso es reconocer los errores. Qué tremendo, hermano. Es bonito. Dejemos el orgullo, dejemos la vanidad, el hombrío, como decimos nosotros, de querer imponer. No, hermano. Cuando usted y yo nos equivoquemos, aceptemos que estamos haciendo malas cosas y doblémonos. Amén. Dice en su palabra que Dios no desprecia un corazón constrito y humillado. Amén. Que venga delante de Él. El Señor no te va a despreciar. El Señor quiere esa humildad, quiere esa humillación. Eso es lo que busca Dios. Quiere que reconozcamos que humillados, estamos equivocados totalmente. Amén. Que la manera en que nosotros queríamos vivir la vida no es la manera que a Dios le agrada. No sirve así, aleluya. No es lo que Dios quiere para nosotros. Amén, correcto, hermano. Y eso es lo que Dios quiere cambiar por medio de su palabra. Amén. Por eso el Señor nos dice muy hermoso, y Dios habiéndonos hablado de una o de muchas maneras al hombre. ¿Por qué? Porque Dios te habla primero. De una manera o de otra. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, mira, no lo ¡Párate! hagas! Pero seguimos de necios y ahí viene la prueba. Y seguimos de necios y estamos ya embarrados. Amén. Y el Señor sigue estando ahí. Aquí estoy, mijo. Amén. Voltea hacia arriba, clama a mí, dice el libro de Jeremías. Amén. Y yo te responderé. Correcto. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Amén. Levanta tu rostro. Amén. Pero no, somos como aquellos hombres que iban cruzando el valle de las serpientes y no quisieron levantar su cabeza hacia arriba. Amén.
Por su orgullote. Por el orgullo, por la Amén. vanidad. Vanidad. Yo no voy a glorificar esa estatua. No. Yo no la voy a mirar. ¿Y qué sucedió? Y ahí murieron. Ahí quedaron muertos. Porque los mordió la serpiente. Porque todo aquel que fuera mordido por esa serpiente, pero mirara la estatua, no iba a morir. ¿Qué quiere decir? Que el Señor le estaba pidiendo obediencia. ¡Aleluya! Obedece. Tenemos que obedecer al Señor. Dice el Señor en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Aleluya. ¿Cuántas veces nos andamos sacrificando por cosas que no traen nada bueno Son para vanas, nuestra vida? son vanas, hermano. Que son vanidad de vanidades, Amén. dijo el proverbista. Amén. Por eso la palabra está bien clara, hermano. Si usted se aterca y quiere seguir pecando porque no quiere soltar su vicio que está practicando, es que no es... muchos se refugian en la religión. Y luego dicen, es que yo soy católico. ¿Y qué piensas que porque eres católico, Dios te va a dar permiso de adulterar y de fumar y de tomar y andar de marihuano, depravado, degenerado, adúltero? ¿Usted cree? Porque muchos se cobijan, no es que yo soy católico. ¿Y sabes qué estás diciendo? Que puedes hacer lo que te da tu gana. No es así. En primer lugar, la palabra católico significa fe universal en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no se le olvide. La palabra católico son los verdaderos cristianos. Somos los verdaderos católicos. La palabra católico, infórmese ahí, pregúntele al teléfono qué significa católico. Fe universal, fe mundial en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no está fundado en el católico romano. Entonces, cuando usted quiera contestar correctamente, según usted, aprenda a decir, soy católico romano. ¿Y qué quiere decir católico romano? Que usted tiene que obedecer las leyes papales. Y nosotros los cristianos debemos decir, nosotros somos católicos. Hermano Romo, pero ¿cómo? Sí. Los verdaderos cristianos son los verdaderos católicos, pero no más católico. Porque ¿qué quiere decir católico? Ya lo aprendió. Fe mundial en Cristo Jesús. Entonces, pero no somos romanos porque no obedecemos las leyes papales, ni obedecemos ese hombre que necesita arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para que Dios lo perdone a ese tremendo que ha usurpado el lugar de Dios y se hace pasar como Dios. Entonces la palabra de Dios está bien clara, hermano. Recuerda que Cristo Jesús vino para darnos una nueva identidad, para darnos luz, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Y por eso en 1 de Juan, en el capítulo 5, verso 20, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Aleluya, pero este es, fíjense lo que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dioses te enseña la Biblia? A mí la Biblia me enseña uno. No más uno. No hay con que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya tienes tres. No. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No te inclinarás a nadie más que a Él. Por eso el Señor dice, a mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el dueño de tu vida, de mi vida. ¿Qué significa para usted Señor, hermano Alberto? Dueño. ¿Y quién es su dueño? Jesucristo, Emmanuel. A Él se va a sujetar. Claro que sí. Y es lo que está haciendo hasta el día de hoy, hermano. Sí, correcto. Sujetándose a la palabra. Y usted sabe perfectamente que si falla, le falla a Él. Amén, es cierto. A Él, hermano. Y Él es el que me va a juzgar, Él es el que me va a condenar. Y qué bueno. Él es. ¿Y qué dijo David, hermano? ¿Prefiero qué? Prefiero caer en las manos de un Dios de misericordia que en las manos del hombre. Del hombre. Porque el hombre no conoce la misericordia. Amén. David lo dijo, Señor, líbrame de caer en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque somos miserables. Amén. Luego mocha en la cabeza, fusílalo, siéntalo en la silla eléctrica. Eso es lo que hacemos el humano. Mire qué andan haciendo ahorita con las guerras. Matándose los unos a los otros, los humanos, el humano contra el humano. ¿Cuál es el peor enemigo que está establecido en la tierra? ¿El león? No. El humano. El humano. ¿Cómo es posible que el humano sea el más peligroso que los leones y que las fieras y que las víboras? Nosotros somos los más peligrosos
porque nosotros nos autodestruimos el uno al otro. ¿Sí o no, Alberto? Es correcto, es correcto. ¿O ha visto algo así? No, nomás mire, prende el televisor y mire las noticias. ¿Qué está sucediendo en esta nación? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Amarnos los unos a los otros? Pues sí dijo, amémonos los unos a los otros, no armémonos. No armémonos los unos a los otros y disparémonos los unos a los otros. Hermanos, con este consejo lo dejamos en paz por esta ocasión. Le damos gracias que nos acompañaste, sea oyéndonos o viéndonos en el YouTube, en el Facebook. Le agradecemos por este regalo que nos has brindado. Pero recuerda que el único propósito de este mensaje es entrar en reflexión, reconocer que nosotros somos criaturas de Dios, somos hechura de Dios, somos la imagen de Dios, pero Dios quiere que limpiemos esta imagen por fuera y por dentro. A Dios le importa lo de adentro y le importa también lo de afuera. ¿O no, Alberto? Es correcto, totalmente correcto. Hermano Alberto, despídenos en el nombre del Señor y dale gracias a Dios por esta gran oportunidad que Dios nos brindó de poder presentar este mensaje. Así damos por terminada la hora de impacto. Templo Emanuel Hechos 2:38 se despiden esta tarde agradeciéndoles por su sintonía y recordándoles que si no tiene usted un lugar donde asistir o donde congregar, lo invitamos a nuestra iglesia. Estamos ubicados en el 2012 Avenida Jay en Lubbock, Texas. Tenemos los domingos servicio a la 1 de la tarde, evangelismo a las 10 de la mañana y Templo Emanuel Hechos 2:38 número 2 con nuestro hermano pastor Ricardo Treviño y su esposa. Ellos están ubicados en el 1401 en la calle Houston, en Leveland, Texas. ¿Tienen su servicio a la 1? Tienen su servicio también los domingos a la 1 de la tarde y los miércoles a las 7. Dios le bendiga y hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Dios lo bendiga. Cristo los ama. Gracias. Amén.